Disculpe, ya, pero estábamos en el repaso, ya. Con razón estaban calladitos. Ahora sí. ¿Ven mi pantalla? Ya, Sí, disculpen, profesor. gracias. Ya, será porque es día el maestro, me disculparán. Bueno, ya les decía, la membrana es, el modelo más famoso es el del mosaico fluido, ¿no? Es una bicapa de Fosfolípidos. fosfolípidos, intercalado por proteínas en toda la membrana. Las proteínas pueden estar en la superficie de la membrana, que se llaman proteínas Periféricas. periféricas, las que están en la misma membrana internas integrales y las que la atraviesan totalmente, proteínas transmembranas. Esas van desde el citoplasma hasta el exterior. En la superficie de la membrana hay azúcares o glúcidos o carbohidratos. Estas cadenitas son oligosacáridos que van acoplados a las proteínas y también se acoplan a las grasas, formando glucolípidos y glucoproteínas. Pregunta, ¿por qué la membrana es anfipática? Acá lo tienen. Las partes externas que tocan líquidos son Fílicas. hidrofílicas, les encanta el agua. El centro de la membrana es hidrofóbica, rechazo el agua, ¿correcto? ¿Por qué la membrana es asimétrica? En la monocapa de arriba hay glúcidos, lo que da el citoplasma no hay. O sea, no son exactamente iguales las dos capas. ¿Por qué se llama mosaico fluido? Las moléculas están pegaditas y se pueden Desplazar. desplazar. Ahora, en las células animales hay una grasa en la membrana que es el colesterol, que es una grasa que está en la parte polar. Las plantas no tienen colesterol. En las células de la membrana de las plantas hay otra grasa que es el Ergosterol. ergosterol. Las membranas que no tienen esteroides son las membranas de las Bacterias. bacterias. Muy bien, jóvenes, ya, ahora sí. Ahora, la membrana cumple muchas funciones, ¿no? Por ejemplo, la primera es proteger, servir de límite de la célula, ¿no? También va a crear compartimientos dentro de la célula. Envuelve toda la célula y también dentro va a formar compartimientos. Hasta va a encerrar el núcleo formando la membrana nuclear. Ahora, la membranita también es importante como receptora de mensajes químicos. A la membrana entran, y por la membrana tienen que entrar y salir muchas moléculas. Y hay receptores químicos en la membrana que son proteínas, receptores para hormonas, para neurotransmisores, hasta para medicamentos. Para que un medicamento actúe, si queremos que entre a la célula, debemos ver si va a pasar por la membrana, ¿no? La membrana es clave para recibir moléculas. Y por la membrana entran y salen sustancias. Ocurren los mecanismos de transporte o permeabilidad selectiva. A ver, ¿cuántos tipos de transporte había? Los pasivos y los activos. ¿Cuándo se llama un transporte pasivo? Cuando la célula permite que entren o salgan moléculas, siempre siguiendo la gradiente de concentración molecular. ¿Qué significa esto? Las moléculas van a pasar de donde hay más moléculas a donde hay menos. ¿Sí? Y ahí la célula no va a hacer ningún esfuerzo, no va a gastar energía, es decir, no hay gastos de ATP. Como el nombre lo dice, en paz, ya entra nomás, ya no, tú vas a hacer problemas, no va a hacer nada. En paz, si quieres entras, si quieres sales. Entonces ahí la célula no se molesta en hacer nada, no gasta energía. Y las moléculas van a pasar por la membrana, siempre siguiendo las leyes de la física. De donde hay más moléculas, donde hay menos. Pregunta, ¿cuáles son los transportes pasivos? ¿Cómo se llama el paso de moléculas donde hay más, donde hay menos? Difusión. Difusión, correcto. Acá están las difusiones. Difusión es pasar sustancias de donde hay más, donde hay menos. Por ejemplo, si yo les tengo una información, les digo ya, difúndanla, la tienen que dispersar, ¿no? Entonces, difundir es pasar moléculas donde hay más, donde hay menos. Hay dos tipos de difusión. Si las moléculas pasan por la membrana, se disuelven en la membrana, pueden ser grasas también, o gases, el alcohol, se llama difusión simple. O sea, solo solitas se disuelven por la membrana y se introducen a la célula. Eso se llama difusión simple. Ahora, cuando las moléculas pasan, no se pueden disolver bien en la membrana, son insolubles, tienen que unirse a una proteína de la membrana llamada permeasa o transportadora. Es una proteína integral de la membrana que permite que esas moléculas ingresen. Ahí son apoyadas por proteínas llamadas permeasas. A ver, ya, les toca a ustedes, ya. Despierten. ¿Cuándo es una difusión? Es un transporte pasivo. Acá no se gasta
Energía. Energía. La célula no gasta energía. Es el paso de moléculas de donde hay más moléculas a donde hay Menos. menos. A favor de la gradiente de concentración molecular. Gradiente es grados, de más a menos. Las moléculas pasan por la membrana. Acá la célula no gasta energía. Se llama difusión. ¿Cuántos tipos de difusión hay? Dos. Si las moléculas pasan se van a disolver en la membrana y pasan solitas, sin ayuda, como los gases respiratorios, el alcohol y los esteroides, se llama difusión Simple. simple. Si las moléculas no se disuelven, tienen problema, y se acoplan a una proteína de membrana llamada permeasa para ingresar, se llama la difusión facilitada. Facilitada. ¿Qué fue pregunta en la UNSA? ¿En qué transporte se usan permeasas? En la difusión facilitada. ¿Qué son las permeasas? Proteínas de la membrana, pues permeasas. Son enzimas que ayudan al paso de moléculas por difusión. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí perfecto. Vamos a ver ahora otro tipo de transporte pasivo que es la ósmosis. La ósmosis es bien interesante. Es el paso de agua a través de la membrana. Si el agua va a pasar... ¿Aló? ¿Escuchan? ¿Escuchan? Apaguen su micro. Aló, ya, gracias. Ya, el agua va a pasar por la membrana también por transporte pasivo. Es un tipo de difusión, pero de agua, ¿ya? La palabra ósmosis viene de impulso. El agua genera un impulso para entrar o salir de las células, ¿ya? Y el agua se va a desplazar siempre siguiendo las leyes de la física. De donde hay más agua a donde hay menos agua. O ¿saben qué son soluciones, no? Soluciones son mezclas de agüita con soluto. Jóvenes en química han hecho solución. ¿Qué es una solución o disolución? ¿Aló? Ahorita han hecho una solución. ¿No han tomado su té? ¿Su café? Es agua que le echan azúcar, por ejemplo, y mueven el café. Entonces, el agua va a pasar donde hay más agua, donde hay menos agua. O de mezclas de distinta concentración de agua y minerales. Ese mecanismo se llama ósmosis, ¿ya? Viene de movimiento de agüita, es una difusión de agüita. Ya, mire, mejor más que palabrería son las imágenes. Por ejemplo, en experimentos, si acá hay dos soluciones, decía agua con soluto, separados por una membrana semipermeable, la que estamos estudiando, la membrana celular. Supongamos que acá hay agua pura, ya agua casi sin sales, y acá hay agua con muchas sales, son dos soluciones. O sea, no mezclas de agua con sal ya. Donde hay más, este es agua pura, o sea, la cantidad de agua es alta. Este es agua con mucho soluto. ¿Quién tiene menos agua, rojo, amarillo o violeta? ¿Aló? Violeta. ¿Por qué? Simple. Donde hay más minerales hay menos agua. Donde hay casi agua pura es agua por un montón, ¿no? Entonces el agua se va a pasar del compartimiento amarillo a este hasta buscar el equilibrio. Y el agua va a pasar por la membrana. Eso se llama ósmosis, desplazamiento del agua de una solución que tenga mucha agua y pocas sales a una solución que tenga menos agua y más sales. Y ahora, hablando de nombres científicos, por ejemplo, cuando una solución tiene mucha agua se le llama una solución o medio hipotónico. Cuando una solución tiene más sales se llama solución hipertónica. Por lo tanto, también podemos definir la ósmosis, paso de agüita por la membrana de una solución hipotónica hacia una hipertónica. Ya, otro dibujito ahí, más fácil, ya. Jóvenes, ya, ¿qué estamos estudiando? Despierten, la membrana celular, ya. ¿Qué es la ósmosis? El agua entra y sale de las células sin gasto de energía. ¿Está entendido? Ya no se compliquen. El agua va a entrar a las células o también va a salir. ¿Por qué la ósmosis es pasiva? Porque no se gasta energía. ¿Ustedes me entienden? ¿Sí? Ya. Ahora, el agua va a ir de donde hay más agua, donde hay menos. Simplemente, miren, ya. Si estudiamos la membranita, que es una bicapa, acá hay mucha agua y acá hay menos agua. Por lo tanto, el agua va desde este compartimiento al otro. ¿Hasta ahí entendido? ¿Sí? ¿Por qué el agua se desplaza de este compartimiento al otro? El agua se desplaza donde hay más agua, donde hay menos
Menos 2. Menos agua, nada más. Ahora, hablando de soluciones que son agua con sal. Si esta solución tiene pocas sales, tiene mucha agua. Esta tiene más sales, tiene menos agua, obviamente. Entonces, la ósmosis ocurrirá. El agua va a pasar donde hay más agua o pocas sales a una solución donde hay menos agua y más sal. Hasta buscar el equilibrio osmótico. Ahora, ya yo lo aprendí así, jóvenes. Tal vez pongo unos ejemplos más simples. ¿Saben qué es la ósmosis? El agua las corretea las sales. Supongamos que una célula ve que afuera hay mucha sal, el agua se va a salir afuera. Porque donde hay más sal hay menos agua. Se va a escapar el agua, la célula se va a deshidratar. O sea, como otra definición, ¿qué es la ósmosis? El pasa del agua por la membrana. ¿A quién corretea el agua? ¿A quién las busca? A las sales mine. Sales A las minerales. Y esto lo han visto en su casa y cantidad de veces. Por ejemplo, supongamos que ustedes le echan mucha sal a las verduras, al tomate, a la cebolla, a la lechuga. ¿Qué pasa con las verduras? ¿Se deshidratan o se hinchan? Se Se marchi- deshidrata. se marchitan. ¿Por qué se marchitan? Las células botan su agua, pues. El agua las cortea las sales. Otra, ¿cómo hacen para que las carnes se vuelvan cecina, chalona, charqui? ¿De qué la Le rodean? echas- De le sal. echas- ¿Para qué le echas sal a si esas son células de un ser vivo? Para que pierdan el agüita. Ya. Joder, es mucha teoría, pero ustedes lo van a decir. ¿Qué es la ósmosis? Es un transporte pasivo o difusión de agüita. El agua atraviesa la hablen, la Membrana. el agua pasa donde hay más agua, donde hay menos agua. O de donde hay pocas sales a donde hay más sales. Nada más. ¿Quién corretea a quién? El agua, las sales, mineral. Minerales. Ahora, si una solución tiene mucha agua y pocas sales, se llama solución hipotónica. O sea, esta es la hipotónica. Si tiene más sales, como dicen mucho, Hipertónico. hipertónica. Entonces, ¿qué es una solución hipertónica? Es una solución de agua con mucha sal. ¿Por qué se llama hipertónica? Porque va a jalar el agüita. Miren, jale el agua y se va a empezar a hinchar. ¿Por qué esta se llama hipotónica? Va a perder el agua y su presión va a bajar. Ya, vamos a aplicar. ¿Saben que este proceso es fundamental para la vida? Quienes lo usan esto para vivir son las plantas. A ver, las raíces, los pelos absorbentes de la raíz, ¿qué tienen que absorber? El agua. Y la planta no tiene una maquinaria pues, para succionar el agua entra solita. Por eso, ya, si vamos a aplicarlo a una planta, si esta fuera una célula vegetal y esta es la tierra al exterior, la célula está separada por la membrana y pared. El agua se mete solita a las células vegetales. ¿Por qué? A ver, porque el agua va a buscar lugares donde haya más concentración de minerales. Y ahí conocen algo también famoso en la ciencia. ¿Por qué no se puede regar el agua de mar con perdón, ¿por qué no se puede regar las plantas con el agua de mar? ¿Qué pasaría? Se seca. El agua de mar tiene mucha concentración de sales. ¿Ocurriría esto? Las células se deshidratarían, perderían el agua. Por eso, para regar las plantas, tiene que ser agua dulce. ¿Qué significa agua dulce? Casi no tiene sales. Mine. Minerales. A ver, ya una pregunta. Si no me responden, escúchame. En la naturaleza hay muchos tipos de agua, ¿ya? ¿Cuándo es un agua salada? Cuando la concentración de sales es altísima, como el agua de mar, ¿sí? ¿Cuándo es un agua dulce? Cuando la concentración de sales es muy baja, o sea, casi no hay cloruro de sodio el agua que beben. ¿Cuándo es un agua salobre? Cuando la concentración de sales es intermedia. Por ejemplo, si dicen esta agua es media salobre, o sea, tiene una regular cantidad de sales. Si ya tiene muchas sales, se llama agua salada, pues la del mar, ¿no? Ya, bueno, jóvenes, ya. Me hacen azar, pero no importa, ya. Vamos a ver qué sucede con las células, tanto de animales como de plantas, al ser rodeadas por soluciones, ¿ya? Ya, primero acá las de plantas, ¿ya? Supongamos que a una planta, a una célula vegetal, la sumergen en una solución hipertónica, es decir, la rodean de agua con mucha sal. Lo de las verduras, ¿qué pasa con las células vegetales? ¿Se hinchan o se arrugan? Se Se arruga. desi, se deshidrata. La célula vegetal se marchita y se llama plasmólisis.
Ahora, si una célula vegetal la rodean de una solución hipotónica, es decir, de mucha agua y pocas sales, ella tiene más sales. Entre el agua la célula vegetal y la célula vegetal se hincha, como que se hidrata, se llama la turgencia. Ahora, si una célula vegetal la rodean de una solución isotónica, ella tiene la misma cantidad de agua que afuera, generando el equilibrio. Ni se hincha ni se, ni se arruga. Y se deshidrata. Genera el equilibrio. La célula ni pierde agua ni ingresa mucha agua. Está en flacidez, está perfecto. Ya a ver, jóvenes, me gusta el vocabulario. ¿Qué es la plasmólisis vegetal? Es cuando las células vegetales se desi. Se deshidrata. ¿Por qué se deshidratan? Porque pierden el agua, porque se les rodea de sales. Es lo que llaman la marchitez, cuando le echan sal a las verduras. ¿Qué es una célula vegetal cuando está en turgencia? Cuando las células están Libre. hidratadas, se han llenado de agua, hinchaditas, ¿no? Jóvenes, hasta ya aprendan vocabulario. ¿Qué significa la palabra turgencia? Hidratación. Por ejemplo, dicen, hay frutos que son muy turgentes porque guardan agua. Tienen la sandía, tienen la naranja, ¿no? Son frutos turgentes. Cuando una célula está turgente, cuando está llena de ¿qué? Llena de agua. De agua, de Agua. líquido. Hasta la palabra turgente la pueden usar, por ejemplo, en su vocabulario. Hasta los médicos dicen, este paciente presenta los tejidos muy turgentes, o sea, con agua. La parturienta presenta senos turgentes. Senos pues con leche, con líquido. Hasta en poesía voy a recitar un poema. Me encantaron tus labios turgentes. ¿Qué significa? Labios ¿Secos o húmedos? húmedos. Húmedos, hinchados, pues, ¿no? Turgencia, ¿no? Bueno, ya punto, ya. Dejemos eso. Ahora, a ver, unas preguntitas. ¿Por qué las células vegetales cuando entran en estado de turgencia no explotan por tanta presión del agua? Tienen Pared celular. pared celular. La pared celular puede soportar que las plantas guarden mucha agua. Por eso las plantas guardan mucha agua. Ahora, también se hace estudios con glóbulos rojos, que son células animales. Ya sea un glóbulo rojo lo sumergen en agua salada, ¿qué va a pasar? Pierde el agua y se arruga, entra en crenación. El glóbulo rojo se deshidrata. Si a un glóbulo rojo lo sumergen en un vaso con agua, un montón de agua, que es una solución hipotónica, ¿qué pasa con el glóbulo? Entra el agua y explota. Se llama la citólisis o hemólisis. Ahora, ¿por qué los glóbulos en su sangre ni se hinchan ni se arrugan? Viven en soluciones Isotónicas. ¿qué son isotónicas? Donde hay X, Donde hay equilibrio. equilibrio. Ya, si quieren otro dibujito, ya que les interesa más la sangre, ya miren. Ya, se hacen experimentos con glóbulos rojos. Si a un glóbulo rojo lo echan en un vasito donde hay un montón de agua, o sea, como agua pura, casi sin sales, ¿ya? El interior tiene más sales. ¿Qué pasa entra agua a la célula o sale agua? ¿Quién corretea a quién? Ya me está gasando. ¿Quién corretea a quién? El agua las corretea, las sales mide. Entonces, ¿qué pasa con el glóbulo rojo? Entre el agüita, se hincha y finalmente, ¿qué pasa? ¡Pum! ¿Qué pasa? Explota. ¿Por qué explota? Muy bien. Entre el agua ejerce mucha Presión. presión. Se llama la hemólisis o destrucción de los glóbulos rojos, ¿sí? Hemo, sangre, lisis, destrucción. Ahora, si a un glóbulo rojo lo sumergen en agua que tenga mucha sal, ¿sí? ¿Qué pasa con el glóbulo rojo? Se desi y entra en crenación o retracción. Se arruga y pierde el agüita, como una tortilla aplastada, ¿no? Se llama la retracción o también se llama la crenación. Ahora, si al glóbulo rojo lo sumergen en soluciones isotónicas, ¿qué son soluciones isotónicas? Aquellas que tengan la misma cantidad de agua y sal, el equilibrio. Ahí el glóbulo rojo está en equilibrio, ¿sí? Joder, creo que ya he exagerado, pero ¿me han entendido? Para ver ya el último transporte. ¿Aló? Sí. Sí, profe. Ya, pregunta. Una preguntita. ¿Qué son venenos hemolíticos? Venenos hacen que los glóbulos rojos Explota. exploten. Por Exploten. ejemplo, ya les voy a contar para distraerlos hoy día, un poquito. Saben que hay muchos animales que nos pueden ingresar venenos al cuerpo. Serpientes, insectos, arácnidos, ¿no? Hay dos tipos de venenos.
Unos venenos son neurogénicos o neurolíticos. Ingresan y empiezan a dañar el sistema nervioso y la persona entra en convulsión y se puede morir. Otros venenos son hemolíticos. Al entrar a la sangre, empiezan a hacer que nuestros glóbulos se destruyan, se forman coágulos, tapan a la sangre y adiós, y la persona se puede morir. Se llaman venenos hemolíticos. Hemolíticos. Chicos, Actúan sobre las células de la sangre. ¿No? Esta vez cuando les muerde una araña, a veces se vuelve morado, se forman como manchas, coágulos, hasta pueden morir. Son venenos hemolí. Hemolíticos. Hay Hemolíticos. otros venenos que la persona le muerde una serpiente, una cobra, el paciente no se puede mover ahí rígido y el veneno de repente actúa a nivel del sistema Sistema nervioso. Son venenos neurolíticos, actúan en el sistema nervioso. Muy bien, ya, jóvenes. Ya, a ver, si no me van a fallar estas preguntas, ¿ya? ¿Cuándo una solución es hipertónica? ¿Es agua con muchas sales mine? Sal. agua con Sal. muchas sales Minerales. minerales. ¿Cuándo es una solución hipotónica? Agua Menos Pocas cantidad sales. de sales Menos minerales. sales minerales, correcto, perfecto. ¿Cuándo son soluciones isotónicas? Son soluciones en las que hay equilibrio de agua y mine. Minerales. minerales. Perfecto. Pregunta, ¿qué es la presión osmótica? La presión osmótica es la fuerza que ejerce el agua y las sales sobre las células. ¿De qué depende la presión? De la cantidad de sales mine. Cantidad de sales minerales. Correcto, muy bien. Muy bien. Si la célula tiene más sales que el exterior, ¿qué puede pasar con las células? Se arruga, se marcha. Se revientan. Se ¿Qué pasa si revienta. la célula tiene menos sales que el exterior? Se pueden Deshidratarse. deshidratar, correcto. Ya, para que se distraigan. ¿Saben que por ósmosis hasta se puede curar un estreñimiento? Ya les voy a contar. Por ejemplo, cuando la persona está estreñida, las heces son duras, parecen piedras, no salen. Hay distintos tipos de laxantes. Laxantes pues para corregir esto, ¿no? Y hay unos laxantes que funcionan por ósmosis. Son pastillitas que tienen alta concentración de soluto. Entonces, cuando llegan al intestino, las células del intestino ven que afuera hay mucha sal, mucho soluto. ¿Qué empiezan a hacer? A absorber o botar agua. Botar agua. Botar. Botar agua. Y si las células del intestino liberan agua al espacio, las heces se empiezan a ablandar, porque se llenan de líquido. Y el paciente puede ir al baño y ya pues se destapó el corcho, ¿no? Muy bien. Punto. Vamos a ver ya el último tipo de transporte, que es el transporte activo. Ya, en contraposición al pasivo, el activo son transportes donde se va a gastar energía. Y ahí las células van a movilizar moléculas en contra de las leyes de la física, es decir, de lugares de menor concentración a lugares de mayor. Y acá se va a gastar energía, que es el ATP. Y este transporte es muy importante para las células porque seleccionan pues lo que van a ingresar. Acá hay mucha selectividad. Esto lo hacen muchas células del cuerpo. A ver ya, ¿cuándo es un transporte activo? Cuando la célula moviliza moléculas de donde hay menos a donde hay más, en contra de las leyes de las concentraciones, ¿sí? Ahora, para pasar estas moléculas hay que gastar energía, que es el ATP. el ATP. Es mover Cálidos, moléculas áridos e chan, incluso células enteras como ¿no? bacterias y Ya, hematocritos. es movilizar moléculas en contra de las leyes de la física, gastando energía, ¿ya? Ahora, ¿por qué es más selectivo? La célula no va a gastar energía para que entre por cualquier cosa. Ahí entran moléculas seleccionadas, ¿no? Acá ocurre mucha selectividad. Y es de dos tipos, a través de bombas y en masa usando vesículas. Ya a ver, ustedes solitos, ¿cuándo es un transporte activo por la membrana? Activo, la célula va a gastar Cuando gasta energía el ATP. Las moléculas se desplazan al revés, en contra de las gradientes de concentración, de menos a menos a más. más. Hay que luchar. Es más selectivo que el pasivo. ¿Por qué es más selectivo? La célula selecciona las moléculas que van a ingresar o salir, ¿sí? Es por dos mecanismos, a través de bombas y en masa usando vesículas. La bomba más famosa activa, y jóvenes, no quiten de su... bueno, primero la teoría. La bomba más famosa de las células es la bomba de sodio y potasio. Es un mecanismo activo de la membrana en la cual la célula va a movilizar estos iones, el sodio y el potasio. Son dos minerales. Estos iones, sodio y potasio, van a ingresar o salir de la célula en contra de la física.
siempre de menos a más. Y ahí la célula va como que va a bombear y jalar estos iones. Ya mejor, jóvenes, por favor, un segundito ahí nomás. No quiten sus ojos de la pantalla, porque lo que viene es en movimiento, miren. Ya, ahora ven, ¿qué es un transporte activo? Pasar moléculas donde hay menos a donde hay Más. más. Correcto. Acá la célula va a gastar Energía. ATP. Es un mecanismo de la membrana, ¿correcto? Acá está la bomba de sodio y potasio. Ya, miren. ¿Dónde hay más sodio? ¿Dentro o fuera de la célula? Fuera. 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 ¿Dónde hay más potasio? Dentro de la célula, ¿correcto? Entonces la célula va a ir en contra. Dice, hay poquito sodio acá, pero vamos a botarlo donde hay más. Y ahí va a gastar energía. Bota 3 sodios. Y en contraposición entran 2 potasios. Se llama la bomba 3x2. Miren, y al movilizar el sodio para afuera, botarlo y hacer que ingresar el potasio, se gasta Energía. 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 Miren, a ver, ¿saben cómo es esto? Ya, yo siempre pongo un ejemplo muy fácil. Digamos que este es la envoltura es la pared de una casa, ¿ya? Si ponen en su casa una puerta, esas puertas de tipo cruz, con un círculo, separan 2 personas afuera y otras adentro. Giro el mecanismo y las de adentro las boto para afuera y las de afuera ingresan. Es algo así como actúa la membrana. En la membrana hay una proteína que gasta energía para poderse mover. Gasta ATP. Fija 3 iones de sodio, mira, del citoplasma, y los bota para afuera. Y tiene capacidad de fijar 2 potasios para que entren. Ahora, jóvenes, esto también es muy importante. El mineral que más abunda en la célula es el potasio. Nuestras células tienen alta cantidad de este catión llamado potasio. El sodio más es extracelular. 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 Bueno, ya, vamos a ir a lo más bonito, espero que me aprendan ya. ¿Qué es qué es la bomba de sodio y potasio? Un mecanismo de transporte de la De la membrana. de la membrana. Correcto. En este transporte la membrana va a gastar energía o ATP. Ya fácil, ¿ah? Va a luchar en contra de las leyes. Moviliza sodio donde hay menos a donde hay Donde hay más. más. Y también potasio donde hay menos a donde hay más. Ahora, en la membrana hay una proteína que gasta energía para captar esos iones. Del interior bota 3 sodios. ¿Y cuántos potasios entran al interior? ¿Solo? 2. 2. Se llama la bomba 3x2. Esto hacen las neuronas, por ejemplo, para poder enviar impulsos. Es una bomba muy importante, ¿sí? Es como bomba, un succionador de la membrana. Dice, succiona, vas a usar una bomba. Jale, 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 ¿sí? Las bombas son succionadores. Bueno, ya, punto. Sigamos. Hay otro mecanismo activo que es usando vesículas. Vesículas son bolsitas. La membrana puede usar, para que ingresen o salgan moléculas, la membrana va a usar en una especie de bolsas. Son vesículas, es lo mismo que bolsas. Ahí está esto, sí es fácil. La endocitosis. Cuando la célula embolsa un producto y lo ingresa. Ahora, si la célula embolsa un producto y lo bota, se llama la exocitosis, botar un producto hacia afuera, ¿no? Ahora, si la célula hace ambas cosas en simultáneo, se llama la transitosis. Ya van a ver mejor con láminas, ¿ya? ¿Qué es una endocitosis? Digamos que es, ya, para cerrar, ¿qué estamos estudiando, jóvenes? La Membrana. membrana. Si la célula ve que afuera hay partículas que quiere ingresarlas, de repente no pueden pasar por la membrana por ser muy grandes, la membrana se alarga y hace una bolsita para que entre el producto y lo introduce al interior. Eso que se llama la endocitosis. Endocitosis. ¿Por qué es un transporte activo? Porque la membrana se alarga, o sea, la célula hace esfuerzo pues, para embolsar un producto, ¿sí? Se llama la endocitosis, es activa. Ahora, si la célula hace ingresar sólidos, se llama fagocitosis. Si la célula hace ingresar líquidos, se llama pinocitosis. Ahorita vamos a ver más, ¿ya? Ahora, si la célula tiene en una bolsita, siempre las bolsitas son membranas, ¿ya? Dentro tiene, por ejemplo, un producto, dice, hay que botarlo. Lo lleva a la membrana, abre la membrana y bota el producto para afuera.
está expulsando afuera, se llama la exocitosis, botar productos hacia afuera. A ver, acá hay dos mecanismos. Si las células tienen acá desechos en la bolsita de la membrana y los botan, sería una excreción, pues, celular. Si la célula acá tiene unas proteínas que produjo chéveres, bonitas, dice, hay que botarlas afuera, es un producto que sirve. Lo bota para afuera, se llama la Secreción. secreción celular. A ver, ya, respondan. ¿Cuál es la diferencia entre excreción celular y secreción celular? En la excreción celular, las células botan desperdicios, pues, desechos. Y en la secreción, ¿qué botan? Productos que serán útiles. Por ejemplo, la célula fabrica proteínitas y las bota para afuera. Formarán la parte extracelular. Eso es segregar. Si las células tienen desechos, pues de caquita, no se van a guardar, la botan para afuera. Se llama la excreción celular, ¿sí? Muy bien, ya. Vamos a verlo acá con otra lámina. Ya miren, ¿qué es la endocitosis? Cuando las células se alargan y le usan la membrana para embolsar productos, ¿ya? ¿Hasta ahí va bien? ¿Sí? ¿Aló? Ahí tienen dos tipos. Si las células, la membrana se alarga y embolsa sólidos como las bacterias, se llama la Eso hacen los glóbulos blancos, ahora que están de moda por el COVID, hacen los leucocitos que se comen a las bacterias. Eso hacen también los macrófagos, células que se comen bacterias, nos defienden mucho, ¿sí? También lo pueden hacer unos protozoos llamados amebas. Por ejemplo, ya les voy a contar algo bien triste. Hay unos protozoarios que para alimentarse lo hacen por fagocitosis, se llaman las amebas. Estos viven en aguas, son microscópicos. Tienen unas prolongaciones llamadas pseudópodos. O sea, como que la célula tiene como unos tentáculos, ¿ah? Entonces, estas amebitas se alimentan por fagocitosis. Si encuentran un protozoo, se lo comen. Si encuentran una alga, se la tragan. ¿Sí? La célula sabe comer. Ahora, y hay unas amebas que son parásitas para el hombre. Hay una llamada la entamoebis tolítica. Ya no se compliquen, una ameba que produce una enfermedad. Esta vive en alimentos sucios, en aguas contaminadas. Si ingresa a su cuerpo, ya fueron ya, la amebita, que es un protozoario, va a entrar hasta el intestino. Y como que empieza a rascar el intestino y las células el intestino libera sangre. Y en la sangre hay glóbulos rojos y se los empieza a comer, de verdad. O sea, se alimenta por fagocitosis. Y ya están ustedes enfermos con una amebiasis. ¿Saben qué va a pasar? Les va a doler la barriguita, van a ir al baño, van a estar con una diarrea espectacular. Hasta en su diarrea sale sangre, no es broma. Eso se llama una parasitosis llamada la amebiasis. Eso se le da al humano por comer alimentos sucios, contaminados, agua sucia con amebas. ¿Sí? Entonces, a ver, si me han aprendido, ¿qué es la fagocitosis? Es cuando las células se embolsan sólidos, propio de los leucocitos o glóbulos blancos, macrófagos y de un tipo de protozoos que son las amebas, correcto. En la fagocitosis la célula embolsa líquidos alargando la membrana. Estas prolongaciones se llaman pseudópodos. Ahora, ¿qué es la pinocitosis? Es embolsar líquidos. Por ejemplo, es cuando la célula ve fuera de repente agua con alimentos ricos, como un juguito. Entonces dice, hay que ingresarlo. Entonces la membrana hace como una cavidad para que el líquido caiga acá. Lo embolsa en una membranita, se llama vesícula o vacuola pinocítica, ingresó el líquido, eso se llama la pinocitosis. ¿Qué sería, por lo tanto? Un transporte activo usando la membrana para embolsar mezclas líquidas, agüita con alimentos, ¿no? A ver, si me responden esto ya los aplaudo. ¿Cuál es la diferencia entre la ósmosis y la pinocitosis? La ósmosis es Pasivo. pasiva. Por ósmosis solo pasa agüita. La pinocitosis es un transporte Activo. activo. La célula embolsa agua con Alimentos. o sea, mezclas líquidas, correcto, mezclas líquidas, o sea, no agua pura, ¿no? Muy bien. Ya les voy a contar algo bonito. ¿Saben qué células realizan pinocitosis? O sea, embolsar líquidos de afuera. Uno, células de la tiroides. Y uno que se estudia mucho, las células del intestino del bebito. Ya les voy a contar, la mamita al bebito de la leche. En la leche hay proteínas, hay azúcares, todo. Y también hay anticuerpos.
Joder, estamos en el mundo de los anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Son Proteínas. proteínas de defensa para los virus, por ejemplo. Entonces, en la leche vienen anticuerpos disueltos en la leche. Entonces, el bebito no los va a digerir, porque si los digiere, los destruye. Entonces, ¿qué hacen las células del intestino del bebito? Pinocitan ese poquito de leche que tiene anticuerpos. Miren, para que el anticuerpo, sin ser digerido, ingrese a las células y de ahí lo envían a la sangre. Y de esa mamá, la mamita, ¿qué le pasa al niñito? Sus anticuerpos, sus defensas. Sus defensas. Por eso dicen, niño que toma leche es probable que se enferme menos. ¿Qué le está pasando a la mamita? Sus anticuerpos. Joder, ya les cuento una historia. Ya, bueno, es que soy muy analítico a veces cuando escucho programas de televisión, sobre todo de medicina. A ver, creo que el domingo, el sábado, estaba viendo que de las vacunas y bueno, no sé decir quién, ya le pregunta a un laboratorista. Le dijo, ¿es cierto que las vacunas aumentan la cantidad de defensa? Sí, le dice, señor, que las vacunas, al menos cuando se ponen las 2 dosis, y aumentan su cantidad de anticuerpos, y es menos probable que les dé la enfermedad. Si les va a dar leve. Bueno, que ya saben, ¿no? Entonces le dice, vamos, inclusive se han hecho muestras de pacientes que ya se les ha puesto las 2 vacunas y tienen un alto número de anticuerpos. Ah, bacán, dice, ¿no? Y el pata le pregunta, no es broma, le dice, ¿y qué son los anticuerpos? ¿Podría explicarlo para la gente qué son los anticuerpos? ¿Saben qué dijo? No sé si era un médico, un laboratorista o un payaso. Los anticuerpos son células de defensa, dijo. Nos van a defender del ataque del COVID. ¿Qué? Yo dije, ¿qué le pasa a este tipo? Ahorita rompo el televisor. ¿Los anticuerpos son células? ¿Aló? ¿Qué son? No, ¿Qué las son? proteínas. Son moléculas, son proteínas, son las inmunoglobulinas. Las células de defensa, ¿quiénes son? Los Los leucocitos. de verdad, me dio tal indignación, dije, ni siquiera fue una persona de la calle que de repente no ha estudiado como ustedes, ¿no? O como unos que ya tienen una carrera biomédica. Se puede entender que no sepa que es un anticuerpo, pues sus defensas, bueno, hasta ahí pasa, ¿no? Pero una persona que está haciendo análisis de laboratorio, de repente es laboratorista, biólogo, médico, no sé, que nos diga eso, dije, ya, de verdad, me dio tal cual, le dije, este tipo dónde ha salido. Ya, perdón, ya no reniego más, ¿ya? Entonces, ya, les voy a contar algo más. ¿Qué es la exocitosis? Es cuando las células expulsan productos, ¿sí? También se llama la exocitosis hemecitosis, que significa el vómito celular. O sea, cuando las células botan fuera se llama vómito. Y de ahí sale el prefijo M es vómito. Entonces, ¿qué es la hemecitosis? Dígame. Cuando las células realizan la exocitosis. Correcto, es botar para afuera, ¿no? Y de ahí sale algo famoso, jóvenes. Muchas mujeres cuando están en los primeros meses de embarazo sufren de la hiperemesis gravídica. ¿Qué significa? Hiperemesis gravídica. Hiper. Grande. O mucho. M, vómito. Gravídica, embarazo. ¿Qué es tener hiperemesis gravídica? Mujeres embarazadas que a cada rato vomitan, pues estoy embarazada y no se me mareo, van al baño. Si lo hacen exageradamente, se llama la hiperemesis, así como M. Gravídica significa. Gravídica saben que es una mujer embarazada. ¿Qué es la hiperemesis gravídica? Mujeres embarazadas que al inicio suelen vomitar Mucho. mucho. ¿Qué es un medicamento antiemético? Antivómito, para que cuando se mareen pues, y vomiten. ¿Nunca han tomado un antiemético? Se han tomado. Cuando han viajado, cuando viajábamos antes a los niños decían, te vas a marear, de ahorita roja, el chiquito iba a la farmacia, ¿me da una pastita para que no vomite? Gravol se llama. Le dan una pastita y el bebito se dormía y no vomitaba. ¿Qué se llaman esos medicamentos? Por no decir antivómito, antieméticos. Bueno, ya siempre me mezcla el conocimiento. Ya. ¿Qué es la endocitosis? Cuando las células ingresan al interior, pueden ser sólidos o mezclas líquidas. ¿Hasta ahí bien? Si las células usando la membrana, emite prolongaciones llamadas los pseudópodos. Si las células embolsan sólidos, ¿qué se llama? La fago. Fagocitosis. Del prefijo fago, que es comer. ¿Sí?
Todo lo que empiece o termine en fago es comer. ¿Sí? Pregunta, ¿qué es un animal micófago? Come hongos. ¿Qué es un animal fitófago? Come plantas. ¿Qué es un animal zoófago? Come animales. Correcto. ¿Qué es un animal saprófago? O un hongo. Come la Bacterias, descomposición. la descomposición, lo que se pudre. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es la hiperfagia? Tener mucha comida. Comer mucho. ¿Qué es la hipofagia? Comer muy poco. muy poco. Ya. Cultura. ¿Cómo se llamaban los lugares donde enterraban los antiguos? Sarcófago. ¿Por qué se llama sarcófago? Fago es comer, sarco es carne. Metían al cadáver ahí y los microbios se comían la carne. Y después había un esqueleto. Entonces, ¿por qué se llaman sarcófago? Lo que se va a comer Comen la carne. la carne. ¿No han visto películas? Dice ya, a los egipcios, qué sé yo, los metían al sarcófago. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Sarco es carne, blando, fago, comer. Lo metían ahí al cadáver, lo cerraban, saben que había mucha adoración por los cadáveres, todo eso, ¿no? Y los microbios se comían todo lo blando, la carne, pues los músculos, todo. Y después quedaba un esqueleto, entonces de ahí sale el nombre del sarcófago. Lo que se va a comer La carne. La carne. Joder, bueno, ya siempre mis tips. Bueno, ya punto, ya dejémoslo ahí. Vamos a ver ahora ya hemos visto la endocitosis. Vamos a ver ahora ya las cubiertas celulares. Ya esto es fácil. Encima de la membrana las células pueden desarrollar cubiertas. Van a tomar dos nombres. Ahí está la pared celular que desarrollan células vegetales y algas y hongos. Y en animales está la cubierta de glucocálidos. O sea, encima de nuestras membranas, las células botan productos y van a rodear a las células. Se llaman cubiertas o envolturas celulares. Si es una célula vegetal o es un hongo, se llaman paredes celulares. Si es un animal, nosotros no tenemos pared. A lo mucho hay como una capita de azúcar llamada la cubierta de glucocálix. Ya, jóvenes, si no me responden esto el colmo. ¿Qué es la pared celular vegetal? Es una cubierta dura que está encima de las membranas de las células vegetales. Esto es muy importante para las células vegetales, porque por eso los árboles son duros. Y esa pared está hecha del compuesto orgánico que más abunda en el planeta, que es la celulosa. Jóvenes, acá un error que siempre cometen los alumnos desde el colegio. Las células vegetales común y corriente tienen citoplasma, núcleo, tienen membrana. Encima de la membrana va la pared. Y eso cuando corregí exámenes me da cólera. Decía, ¿cuál es la diferencia entre célula animal y vegetal? La célula animal tiene pared, la célula vegetal solo tiene pared, la animal no tiene pared. Jóvenes, número uno, las dos tienen membrana. ¿Sí? La pared va encima de la encima de la Encima de la membrana. Entonces es una capa dura hecha de celulosa, ¿no? Es muy importante para las plantas porque les da dureza, por eso las plantas son duras. Segundo, como las plantas guardan agua, pueden soportar la presión, no van a explotar. Por eso las plantas pueden vivir en medios Tónicos. O sea, ¿qué es hipotónico? Hablen. Menos sal. Correcto, y la célula va a hacer entrar mucha agua y va a hincharse y nunca va a reventar por la pared. Permite que por esas paredes entren los alimentos, que las células se unan formando como ladrillitos para formar sus tejidos. Inclusive las paredes pueden controlar muchas funciones. A veces hay paredes que se llenan de grasas como la cutigna o suberina e impiden la pérdida de agüita a las células para que nunca se deshidraten, ¿sí? Ya a ver, van a repasar. ¿Qué es la pared celular? Una cubierta que segregan las células vegetales. Esto la segrega el aparato de Golgi. Es una cubierta dura, resistente, hecha fundamentalmente por polisacáridos como la celulosa. ¿Por qué es importante para las plantas? Les da dureza, rigidez, les da la forma a esas células. Permite que las células se peguen como ladrillitos para construir un tejido y sus órganos. Permite que por esas paredes entren líquidos a la célula. Importantísimo, impide que las plantas estallen y pueden vivir en soluciones o medios hipotónicos. Y
hasta impiden la pérdida de agua. Hay paredes que se llenan de grasas, como la cutina y suberina, para retrasar las pérdidas para impedir la pérdida de agua, que no se evapore, pues sí. Ahora, la pared está en 3 capas, la primaria, secundaria y la lámina media. Ya van a ver un dibujito ya, miren. Este es un tejido vegetal. Esta es una célula, son células vegetales. Tienen vacuola que guarda agua, tienen núcleo, por eso son eucariotas. Tienen mitocondrias, tienen organelos verdes que son los cloroplastos, células vegetales. Miren, ¿quién rodea la célula? Como toda célula, lo rodea la membrana. Correcto. Encima de la membrana van estas capas duras llamadas paredes. La primer pared es la de afuera llamada primaria, la que está más oscura, hecha de celulosa, hemicelulosa, pectina. La segunda, que está pegada ya a la membrana, se llama la pared secundaria. Como al lado hay otra célula, entre célula y célula hay un espacio que ayuda a que se peguen, se llama la lámina media. Ahora, las paredes tienen huequitos como puertas, para que entren sustancias a las células. Son especie de huecos o puertas o puntiaduras o plasmodesmos. Ya, último dibujito, ya acá ya. Ya, la siguiente ampliamos esto. ¿Qué son paredes celulares vegetales? Son capas que están encima de la membrana. La segrega el aparato de Golgi. Están hechas de mucha celulosa. Perfecto, es un glúcido. Hay 3. La primer pared que se produjo se empuja hacia afuera, se llama la pared Pared primaria. La segunda que se produce está pegada a la célula, se llama la pared Pared secundaria. secundaria. Perfecto. Entre una célula y otra hay un pegamento que une células, la lámina o laminilla La media. Para que una célula vegetal entren y salgan alimentos, ¿qué debe haber en las paredes? Huecos, puertas, llamados los o punteaduras o huequitos. Es como una pared, pues hay que hacerle puertas para que entren y salgan, ¿no? Muy bien. Bueno, ya jóvenes, siempre, y el tiempo es yo por hablador. Bueno, jóvenes, espero que estén muy bien, cuídense, síganse cuidando mucho. Muy bien por haber aprendido. La siguiente nos vemos para ver ya el citoplasma, ¿ya? Y nuestras células. Cuídense mucho. Aló. Hasta luego, profe. Cuídese, gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Chao. Hasta luego, profe. Cuídese. Chao.